Mira todos estos mini pastelitos que de hecho sí son pastelitos de verdad. No solo están hermosos, sino que están deliciosos. Son fáciles de hacer. Te muestro paso a paso cómo se hacen y lo mejor es que no tienes que ser un experto para decorarlos. Como estos son mini pastelitos de cumpleaños y sí quiero que se vean las capas de bizcocho así muy delgaditas, voy a cortar este por la mitad para que se distinga bien el bizcocho. Voy a hacer lo mismo con mis otros bizcochos. Como son mini, pues la capa va muy finita y ahora sí voy a poner la siguiente capa de bizcocho y nuevamente le pongo relleno. Aquí ya lo tengo listo, quedó con las 3 capas de bizcocho. Esto depende un poquito, yo quería que quedara en esta así delgaditas las capas porque depende pues la proporción. Estos mini pastelitos son mini pastelitos baby, entonces sí quería que se viera las capas muy delgaditas. Si tú horneas en una plancha, por ejemplo, de media plancha, pues probablemente ya te va a salir el grosor perfecto y no es necesario que dividas el bizcocho en dos y que te arriesgues ni nada, pero pues a mí me gusta jugármela. Lo que voy a empezar a hacer aquí es a darle forma del corte que vamos a hacer nuestros pastelitos mini babies. Yo voy a usar como referencia de grosor esta regla, es una regla que solo uso para repostería y voy a empezar a hacer el corte aquí. Después estos los voy a cortar en triángulos para hacer mini rebanadas de pastel. Y aquí voy a ir haciendo el corte. Estas van a ser como unas mini rebanadas de pastel, van a quedar bien bonitas. Mira qué bonita salió. Así quería yo que se vieran las capas de cada pastelito. Ya nada más los voy a ir poniendo así separados para poderlos empezar a decorar. Estas son unas rebanadas de pastel baby y ahora voy a hacer los que son enteros. Voy a usar un aro de repostería. Este es como un cortador de galletas. Este que estoy usando mide exactamente 4 centímetros. Para despejar un poco voy a ir llevando estos a refrigerar y hazme caso, no vayas a tirar nada de los recortes. Estos siempre se pueden volver a usar, así que hazme caso y no los tires. Y mientras voy a ir derritiendo el chocolate, yo estoy usando chocolate sucedáneo para repostería. Esta es la marca que uso, pero usa la que prefieras. Yo siempre fundo el chocolate en el microondas en intervalos cortos de 20 o 30 segundos dependiendo la cantidad de chocolate, pero si no tienes microondas también se puede hacer en baño María. Pienso, o sea, personalmente que es más fácil controlarlo en el micro, pero también se puede en baño María. Entonces, lo único que tienes que tener mucho cuidado es de estarlo moviendo y así de esa forma lo controlas un poquito para no quemarlo porque es muy delicado. A la primera no te va a quedar, mira, pero ya cuando lo tengas así de fluido después de estarlo moviendo y dejarlo en el micro, lo vas a poner en un recipiente que esté profundo para que puedas meter tus pastelitos baby. Y una vez que ya tengas tu chocolate derretido, te vas a traer tus pastelitos y los vamos a empezar a sumergir en el chocolate. Tienes que esperar para que estén a temperatura ambiente antes de sumergirlos en el chocolate. Yo los pongo así y ya que están dentro, hago este movimiento para darles la vuelta, sacudes el exceso de chocolate y los puedes poner sobre un tapete de silicona o sobre un papel encerado. Los primeros dos no te quedan tan bonitos, pero enseguida empiezas a mejorar. Mira, ya este me quedó mejor. Ahora empiezo con las mini rebanadas y es exactamente lo mismo. Este tenedor, o sea, es un tenedor normal, yo lo doblé para poder hacer ese movimiento. Y para decoración también voy a usar chocolate blanco, entonces voy a hacer el mismo procedimiento de fundirlo. Y nuevamente es chocolate sucedáneo, pero ahora es blanco.
Y muchas veces aquí no lo ves, pero sí lo meto unas 3, 4 veces. Eso va a depender mucho de la cantidad de chocolate que estés fundiendo. Y este nuevamente lo voy a pasar aquí directamente al vasito. Para pintar el chocolate sí tienes que usar colorantes especiales. Estos son colorantes liposolubles, o sea, son colorantes en gel, pero sí son especiales para pintar chocolate. Te recomiendo que uses de estos. Yo estos tiene mucho tiempo que los he usado, pero también si no encuentras de este tipo de colorantes o si te hace muy caro para solamente vas a hacer este proyecto, bueno, entonces te recomiendo que compres el chocolate. Ya lo venden de colores y lo que puedes hacer es comprar chocolate blanco y un par de colores que vayas a usar y entonces tú puedes hacer así combinaciones del chocolate de color con el chocolate blanco y sacas tonos más pastel. Bueno, hay muchas opciones, entonces esta es la que voy a usar. Y una vez que ya tienes el color que quieres, entonces nuevamente vas a empezar con el procedimiento igual. Fundí un poquito de chocolate extra y lo puse dentro de esta bolsita, que son estas bolsitas así en forma de manga pastelera, pero pues son más chiquitas, son de celofán. Estas las encuentras en las dulcerías. Yo la puse así, ya la tengo lista y voy a empezar con la decoración. Aquí te recomiendo que uses guantes para tomar cada pieza y pues para no dejarle las huellas marcadas. Y lo primero que hago es quitarles el exceso de chocolate que queda en la base. Me encanta el tamaño que tienen, parecen bombones de chocolate. En este empiezo poniendo el chocolate oscuro en la parte de arriba. Aquí sí está bien fluido, pero no tiene que estar demasiado caliente. Esto es solo para darle ese efecto como si fuera un drip de chocolate. Y también le pongo un poco más por un costado. Ya que está seco, empiezo a ponerle el chocolate blanco por los costados. Esta es como la cremita de las capas del pastel, o sea, es como el relleno que se le está saliendo. Yo siento que está quedando súper bonito. Y cuando el chocolate está fundido, pero ya no está tan fluido, o sea, ya no está tan caliente, si está como en un punto intermedio donde todavía lo puedes manguear, entonces aprovechas en ese momento para ponerle la cremita. Esto es como cuando hacemos la decoración con manga, o sea, le estamos poniendo el chopito y la cereza o la guinda del pastel. Voy a pintar un poco más de chocolate en color menta. Estos son colorantes de la marca Mavic Chef y en su página web encuentras el kit completo. Oigan, y claro que se me endurece el chocolate porque a veces me preguntan, ¿cómo le haces para que todo el tiempo esté fluido? No, o sea, sí se pone duro, pero lo que hago es meterlo al microondas, lo metes 5 segundos, ya le mueves aquí así en la bolsita y se vuelve a poner fluido. Si no tienes micro, o lo que también he hecho, es tener vasitos de agua caliente, o sea, obviamente si tienes más desorden a veces en la mesa, pero ya nada más tratas de que no le caiga el agua caliente adentro, sino simplemente calienta la bolsita y tú le vas a mover así con el movimiento, nuevamente se pone fluido el chocolate y pues ese es un tip que te dejo porque a veces me preguntan, pero pues lo más recomendable también es que trabajes rápido. Una vez seco el color de la base, este es otro pastelito y también voy a ponerle chocolate en la parte de arriba. Y en cuanto se seca, empiezo con los detalles. Con el chocolate blanco, no muy líquido, empiezo a hacer los detalles de la crema. Yo voy haciendo de 2 en 2 y le pongo las perlas de azúcar. Y lo hago así porque el chocolate seca muy rápido y si te esperas a que se seque demasiado, ya no se pega la perlita. En este pastelito también voy a ponerle más chocolate blanco por los costados. Son 2 líneas y son imperfectas, así para que parezcan como el buttercream que se está saliendo entre cada capa de bizcocho.
En este es exactamente lo mismo, pero en forma de rebanada. O sea que hice básicamente la decoración igual que la primera rebanada que te mostré, solo que ahora en color menta. Y de hecho, si quieres, puedes hacer justo eso. Para que no te compliques, simplemente cambia los colores del chocolate base y así tendrás diferentes pastelitos. Si quieres, a unos les puedes poner perlitas, puedes hacerles también decoraciones estilo vintage, haciendo algunos olanes por los costados y también se van a ver chulísimos. Y me quedé pensando que pocas veces he mencionado lo mucho que me gustan las decoraciones estilo japonesa o coreana. De verdad me encantan los pastelitos kawaii, así que voy a decorar este inspirado en ese estilo. Le puse igual la línea blanca como si fuera crema por los costados y también en la parte de arriba. Las perlitas como si fueran cerezas y con chocolate oscuro le puse ojitos y boca. Acá hice una combinación diferente de colores y me encanta cómo se ve. En este sí le estoy presionando un poco más y que se vea muy irregular, que se vea como una cremita, o sea, que se vea gordito, o sea, parece un macarrón, pero quiero que se le vea así ese efecto, o sea, no estoy haciendo una línea tan derechita, sino intencionalmente estoy haciendo que se vea como derramada la cremita. Y nuevamente en la parte de arriba, cuando el chocolate ya no está tan líquido, le voy a hacer este efecto para ponerle cerezas encima. Creo que se ve muy bonita esta combinación, así quedó este. Dime tú qué opinas. En este otro empecé a poner el chocolate color rosa en la parte de arriba y si tu chocolate ya no está tan fluido, después de ponerlo puedes acomodarlo un poco así dando golpecitos de esta forma. Recuerda que esta de hecho no es una receta como tal porque luego me reclaman. En los videos de receta, claro que sí les voy dando los ingredientes, pero en los videos que son de decoración, pues solo les muestro eso, la decoración y obvio, pues muestro el paso a paso de cómo lo hago para que puedas hacerlo igual o te doy la idea para que tú la mejores y puedas hacerlo pues mucho más bonito. Creo que las cerecitas le dan todo el toque así de mini pastelito. Este parece un pastelito de cumpleaños y las perlitas que estoy usando, o sea, el tamaño que estoy usando es el tamaño mediano y es esta perla metálica de Mabaker and Chef. Este pastelito está así súper sencillo. Es como esas rebanadas de pastel de chocolate que son solo de chocolate, como un pastel Matilda o pastel Bruce, Bruce Cake o como lo conozcas. Esa receta ya la tenemos aquí en el canal. Te voy a dejar ese video aquí en una tarjeta y también te pongo el enlace abajo en la descripción por si no lo has visto. Y es de estos así pasteles chocolatosos. Lo único que creo que sí le voy a poner es una rayita de crema para que se vea así como un relleno cremosito, pero de chocolate. Estos pastelitos puedes venderlos así o también puedes usarlos para decorar otros pastelitos. Ya ves que ahorita están de moda los que llevan mini pastelitos encima. No sé si los has visto, pero se hacen con pura crema. Entonces yo pienso que ponerle estos pastelitos es una súper buena idea, pero pues dime tú qué opinas en los comentarios. Y mira esta propuesta para vender, así como para festejar un cumpleaños. En una cajita vas a poner los favoritos o los que se te hagan así los que parezcan más de cumpleaños. Escoges los que más te gusten y mira qué chulada de mini postres para vender. Se ven preciosos así ya en la cajita.
Me encanta esta propuesta de cumpleaños, le puedes poner una etiqueta bonita o un lacito y ya se va a ver perfecta. Esta trae 3 pastelitos enteros y 3 rebanadas, creo que es la combinación perfecta. Obviamente tú puedes hacer los diseños, la combinación de colores, incluso los puedes hacer temáticos y pienso que están así ideales para regalar. Es algo como muy curioso, es como un regalo y al mismo tiempo pues es un postre. Mira qué bonita queda esta propuesta de mini postres para vender. Yo creo que está chulísima y los puedes vender, o sea, si tenerlos ya listos, nada más los empacas. Es un buen regalo, a mí me gustó mucho. O también estos mismos mini pastelitos los puedes hacer para una mesa de postres, para una fiesta infantil, los puedes personalizar con la temática de la fiesta. Yo creo que muchos nos hemos dado cuenta que en las fiestas infantiles, o sea, a veces los niños ni siquiera comen tanto pasteles, más como un poquito para los adultos, pero en realidad se te queda mucho pastel. Y a mí, de hecho, me llegaban a pedir también que solamente les hiciera pasteles pequeños para la foto o para la familia. Muchos lo parten al día siguiente, así como en una fiesta ya nada más íntima de la familia. Entonces yo pienso que esta es una propuesta buenísima, los puedes adelantar. Si los haces con el relleno que yo los hice, por ejemplo, yo usé estos de botecito, o sea, te aguantan perfectamente así en temperatura ambiente. Obviamente el chocolate simplemente no debe haber demasiada humedad, no le debe dar el calor, el sol directamente, pues porque se podrían estropear, pero si los mantienes en un ambiente fresco y seco, te duran mucho tiempo. Y no creas que es una receta complicada, realmente es muy fácil. Yo usé mi bizcocho de vainilla básico, esa receta ya la tienes aquí en el canal, te lo pongo aquí por si no la has visto, también te la dejo abajo en la descripción. Ahí pues nada más es seguir los pasos, solo que yo hice una receta y media y ya que tenía la receta y media, ya que tenía toda la mezcla del bizcocho, lo que hice fue dividirlo en 3 partes. En un bowl le puse media cucharadita de la esencia de vainilla, en otro bol le puse media cucharadita de esencia de vainilla y también colorante rosa para que pareciera un pastel napolitano, o sea, usé bizcocho rosa, bizcocho de vainilla y para el bizcocho de chocolate lo único que hice fue disolver un poco de cocoa con agua caliente. Generalmente, o sea, yo el bizcocho de chocolate lo hago con otra receta, te la dejo en descripción también por si quieres hacerlo solo de bizcocho de chocolate, te aguantan perfecto. Pero para este video, o sea, solamente quería que fuera un efecto visual, o sea, realmente no es un bizcocho de chocolate, no es como se hace la receta de bizcocho, pero para este exactamente así fue como lo hice y ya que los tenía así las mezclas separadas, lo único que hice pues fue llevarlas a hornear. Se hornean muy rápido porque es muy poquita cantidad de mezcla. El molde que yo usé es de 20 por 30 centímetros y pues ya todo el demás procedimiento ya lo viste, ya que tenía los bizcochos, tienes que dejar que enfríen antes de decorarlos. Yo los rellené con este betún, es lo que te digo que este te aguanta perfecto. Puedes usar de manga o puedes usar el betún de chocolate que a ti más te guste. Y entonces, o sea, realmente parece como algo complicado. No son complicados, de hecho son muy fáciles. Lo único es que tal vez te puedes entretener un poquito pues, entre estar calentando el chocolate y llegando como a la temperatura correcta para hacer la parte de la decoración de arriba. Pero realmente te juro que te va a encantar hacerlos. O sea, a mí al final yo estaba fascinada, estaba así como que, y échenme otros más. O sea, quería hacer como 1000 decoraciones más porque se te vienen a la cabeza muchas decoraciones de pasteles grandes, pasteles clásicos como el Matilda y el ponerle las cerecitas, o sea, no sé, yo siento que estos pastelitos quedaron muy cute, como muy kawaii, así se ven como muy tiernos, entonces te vas a emocionar muchísimo haciendo los diseños. Puedes pintar chocolate de otros colores, puedes hacer 1000 combinaciones, ponerle sprinkles de colores para que parezcan más pastelitos de cumpleaños. Puedes hacer el clásico blanco que lleva sprinkles de colores, que es como un confetti cake. Y también puedes hacer más detallitos. O sea, yo no quise hacer velitas, cositas de fondant, porque muchas veces siento que ustedes me dicen que no todos tienen acceso a ese tipo de decoraciones, pero si tú tienes la posibilidad, te lo juro que cada detallito que le hagas, o sea, si tú le pones velitas mini, van a quedar preciosos. O sea, como que entre más detallitos les pongas, se ven más como más tiernos, más, no sé, siento que se ven muy bonitos. Y lo mejor es que no solamente se ven bonitos, sino que sí realmente son un pastelito. Yo aquí en el canal tengo muchos videos que hemos hecho figuritas, decoraciones con chocolate, rellenos de galletas, cosas así. Y en esta ocasión, o sea, me encanta que sí es un pastelito y te voy a mostrar ahorita cómo luce uno por dentro. Amo esta idea, me encanta que parecen bombones, pero amo que en verdad sean pastelitos. Ojalá te gusten mucho y te animes a hacerlos y escríbeme si te gustaría que hiciéramos esta misma idea, pero en versión sin horno.
De este tamaño, así como yo los hice, te salen entre 50 y 60 mini pastelitos. Bueno, te pueden salir hasta 100 rebanadas si los haces solamente de rebanaditas. Pero pues ya también depende de cuántas capas los hagas y qué tan grandes sean. Y escríbeme en los comentarios cuál fue tu favorito. Sinceramente a mí estas mini rebanaditas me encantaron, pero también los que tienen ojitos y boquita, así como el estilo este de repostería kawaii asiática me gusta mucho. Y creo que esos son los que a mí más me gustan, pero escríbeme cuáles te gustaron más a ti y si los harías para alguna fiesta temática o para una boda, también se me ocurre que se verían súper bonitos. Ves que regalan a veces en cajitas chiquitas, ya sea galletas o macarons. Creo que un mini pastelito quedaría perfecto para venderlos como para bodas. Hace muy poquito me preguntaron que qué podrían regalar para un bautizo y yo generalmente en bautizos he visto y he dado galletas como recuerdos en primeras comuniones, pero creo que esta es una muy buena opción en dar estos regalitos que se dan en los eventos, así es que pues cabe perfecto para, o sea, se puede adaptar a esas temáticas para dar como regalito. Si los haces, envíanos tu foto. Ya sabes que te dejo siempre mis redes sociales por aquí. Yo me llamo Elena, pero en redes sociales me encuentras como Nivel Delicia. Así me puedes enviar tu foto en caso de que los hagas. No olvides que también suscribirte es completamente gratis. Y antes de irme, quiero darle gracias a todos los miembros del canal que nos apoyan mes con mes. Aquí les ponemos sus nombres. Si ahorita no te puedes hacer miembro, no te preocupes, nos apoyas también muchísimo cada vez que comentas, cuando compartes nuestros videos, cuando le das like, cuando te suscribes. Y pues, si quieres ver más recetas súper deliciosas y súper bonitas, te dejo esta de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.